Voy a empezar a grabar nuestro siguiente tema, que es función cuadrática. Como siempre, como ya es costumbre en mi caso, vamos a empezar por dar la definición y la estructura de una función cuadrática y ver cuáles son las principales características que tienen estas. Y a partir de eso podemos empezar a construir o a resolver operaciones. Entonces dice que una función cuadrática f ay, me confundí. Una función cuadrática f tiene la siguiente estructura para poder decir que se trata específicamente de una función cuadrática, ¿verdad? Entonces, esta es la siguiente. F de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c, no nos quiere responder, entonces démosle un poquito de chancecito, ¿sí? Pero dice, donde A, B y C son números reales. Me voy a volver a ingresar. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ya. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, ingeniera. Sí. Sí, ingeniera. Ok, gracias. Es que se me trabó toda la máquina. Bueno, entonces ya estamos nuevamente, ¿verdad? Les decía, ¿verdad? Donde A, B y C son números reales. Donde A, B y C son números reales. Y, no, o sea, ajá, donde A y B son números reales. Ah, está muy lenta. No sé si está procesando. No, no está procesando ningún video. Qué triste. Denme un poquito de tiempo que no sé qué está pasando. Vamos a ver si ahora sí. Como que no mucho quiere. Bueno, es una función cuadrática, f tiene la siguiente estructura. F de x es igual a x al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales con a diferente de 0. O sea, una de las premisas principales de la función cuadrática es esta, porque si aquí fuera 0 en a, ¿verdad? Si el coeficiente fuera 0, prácticamente desaparece el componente cuadrático y tendría una función lineal. Entonces, esa es la premisa de una función cuadrática y va a tener esta estructura en donde entiéndase, pero A no. Esa es la cuestión. Entonces, obviamente, si B y C, por ejemplo, son 0, yo tendría la función cuadrática básica, que sería ax al cuadrado, en donde A podría ser 1, ¿verdad? Cualquier valor positivo, cualquier valor negativo, menos 0, ¿sí? Y de hecho, esta tiene una función o una característica, ¿verdad? La función cuadrática básica, que esta tiene origen 0,0. El vértice, ¿verdad? Está en 0,0. ¿Ok? Entonces, ya habíamos hablado un poco de la función cuadrática, ¿verdad? Que es su
Característica principal es que tiene una variable elevada al cuadrado, ¿sí? Veamos entonces cuáles son otras de las características de esta función, que ya medio se los mencioné, pero a mí me gusta escribírselos. Entonces vamos a ver acá. A ver, vamos a escribirlo con B. Lo que les acaba de decir entonces, ¿verdad? Para la función básica, que es esta, o sea, la esencial, dice que si A no es igual a 0, entonces, vamos a, espérenme que no sé qué está pasando, no sé si es mi compu o el programita este, pero espero que nos va a dejar trabajar. Ténganme paciencia, dicen por ahí. Stop. Voy a cerrar algunas pestañas que tengo, chicos, permítame porque nunca me había fallado tanto. Muy bien, vamos a ver si ahora sí. Lo peor de todo es que nuestro sufrimiento quedará grabado. Bueno, vamos a ver si ahora sí quiere. Dice, entonces, si A no es igual a X, entonces la gráfica de la función f de x igual a ax al cuadrado, que es la que mencionábamos aquí, es una parábola con el vértice en el origen 0,0. ¿Sí? Entonces, otra de las características generales de una función cuadrática es que siempre vamos a estar hablando de una parábola. Gráficamente, el dibujo va a ser una parábola. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos características bien marcadas de este tipo de funciones. Tienen una x elevada al cuadrado con un coeficiente a que no puede ser igual a 0. Y al construir su gráfica tenemos nosotros una figura que indica una parábola. Entonces, con la función básica que es ax al cuadrado, sin importar el valor que en este caso, ¿verdad? Me dé para A, o sea, yo tenga para A, esta gráfica siempre va a tener su vértice en el origen 0,0. ¿Qué significa esto? Y que es un vértice, pues no se los había dicho. Tenemos aquí XY, ¿verdad? Si la función entonces es f de x igual a ax al cuadrado, en donde b y c son igual a 0, entonces quiere decir que el vértice, o sea, ¿dónde va a abrir esa parábola? Va a ser en 0,0, ¿sí? Y el lugar en donde abre la parábola se llama vértice. Ese es el vértice, ¿verdad? Este es 0,0 donde abre, ¿verdad? Nuestra parábola donde empieza y se llama vértice, ¿sí? Entonces, de aquí, ahí sí que dependiendo de si A es positivo o negativo, vamos a definir si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo, pero va a abrir en 0,0. Yo por el momento les voy a dejar esto, ¿verdad? Según lo que estamos indicando acá, y con un A positivo, esta parábola sería así, ¿verdad? Ya que sea a más ancha o más angosta, va a depender del coeficiente de A, ¿sí? Pero en términos generales, esa va a ser la forma que va a tener nuestra gráfica para esa función. Entonces, en base a lo que estamos diciendo, pues bueno, les voy a dar las siguientes características. La siguiente es que si A es mayor a 0, la parábola o la gráfica de f de x
Ahí sí que en este caso para ax al cuadrado más bx más c va a abrir hacia arriba. Entonces, esas ya son tips que les están dando para poder construir su gráfica, ¿verdad? Entonces, esta gráfica de un f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, en donde b y c pueden ser cualquier número real, incluyendo el 0. Si a es positivo, vamos a tener una gráfica con abertura hacia arriba. Que si b y c son 0, va a abrir en el origen 0,0, pero también quiero dejar en claro que una parábola, dependiendo de estos componentes, puede abrir en otro lugar que no sea 0,0. Por ejemplo, la abertura puede estar aquí, ¿verdad? Que sería 1,1. Entonces, no necesariamente siempre va a abrir en 0,0, sino que puede abrir en otra parte, ¿sí? Dependiendo de los valores que tengan los otros componentes. Pero eso sí, mientras A sea positivo, independientemente de cuáles sean los valores de B y de C, esa parábola va a abrir hacia arriba. Siguiente entonces, característica. Dice que si A es menor a 0, la gráfica f de x nuevamente, ¿verdad? Igual a x al cuadrado más bx más c, abre hacia abajo. ¿Ok? ¿Qué significa eso entonces? Que aquí nuestra función va a tener la siguiente estructura. Va a ser menos ax al cuadrado más bx más c, donde nuevamente explico que b y c pueden ser números positivos o negativos, pero solo nos estamos enfocando en el signo de a. Entonces, si esa es la estructura de esa función, eso significa que para una función básica, f de x igual a menos ax al cuadrado, la gráfica seguiría, en este caso abriendo en el origen 0,0, pero abriría hacia abajo. Y obviamente también puedo tener en cualquier otro punto de esa gráfica, pero siempre que ax sea negativo, va a abrir hacia abajo. Esta es una de f de x igual a menos ax al cuadrado más bx más c. Y esta es una f de x básica igual a menos ax al cuadrado. ¿Sí? Y ahí estamos. ¿Y dudas con estas características? ¿Necesitan tiempo para copiar o podemos continuar? ¿Se podría dar un poco de tiempo, ingeniero? Sí, sí, claro. No sé desde dónde. Ahí está bien. Ok.
el día de hoy de nuestro tema, porque ya no podemos seguir avanzando mucho y así nos vamos a quedar con la parte más práctica para el día de mañana. Ok, entonces otra cuestión acá, ¿verdad? Otra característica, ¿sí? Si, dice acá, si la función f de x es igual a f de x igual a ax al cuadrado más c, en donde b es igual a 0, pero c es diferente de 0, entonces se puede calcular el desplazamiento vertical sobre el eje Y. Específicamente, entonces esto me está diciendo que específicamente una función que cumpla con esa condición, ¿verdad? De ser ax al cuadrado más c, donde c es diferente de 0, pero b es igual a 0, o sea, si se dan cuenta, no aparece ahí. Entonces, solo vamos a tener un desplazamiento vertical y el vértice de esa función se va a encontrar en 0, c. ¿Sí? Es decir, que en x voy a estar teniendo siempre, ¿verdad? Una abertura en el origen, pero en y va a ser diferente entonces al origen. Y eso va a estar en función del valor que tiene c. ¿Sí? Entonces, aquí podemos nosotros encontrar el vértice de la siguiente manera, si y solo si la función cumple con estas condiciones mencionadas. Caso contrario, hay otra forma, ¿verdad?, de poder calcularlo, o sea, de poder encontrar el vértice, pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Solo nos vamos a quedar con esta, que es más sencilla. Entonces, veamos un ejemplo de esto, ¿verdad? Ejemplo, para que entendamos mejor, que creo que este es nuestro primer ejemplo, ¿verdad? De este tema. Si yo tengo la función f de x igual a 1/2 de x al cuadrado más 2. Vean aquí que tengo que a es igual a 1/2, c es igual a 2, que es la constante, y b es igual a 0. Entonces, se cumple con la condición que tengo acá arriba. Entonces, eso significa que mi vértice va a ser sencillo de encontrar. ¿Por qué? Porque mi vértice dice que va a ser en x, que dice que es igual a 0. Y en y, ¿cuál va a ser el valor de mi x? Perdón, de mi coordenada. Va a ser el valor de c, que es igual a 2. Y estas coordenadas x0 y y igual a 2 hacen mi vértice. Mi vértice entonces va a estar en 0,2. ¿Qué significa eso? Que la parábola va a abrir en la coordenada x igual a 0 y en la coordenada y igual a 2. Y obviamente acá tengo que ver si abre hacia abajo o abre hacia arriba, ¿verdad? Según el coeficiente que tiene A. Díganme ustedes, ¿será que esta parábola abre hacia arriba o hacia abajo? Para arriba. Para Abre arriba, porque es hacia arriba. Exactamente, porque el signo es positivo, ¿verdad? Entonces abre hacia arriba. Y lo que estamos haciendo ahorita es realizar un análisis, ¿verdad? Es hacer un análisis de cómo construir de características propias de mi gráfica, ¿verdad? Con los parámetros teóricos que me están dando. Entonces eso es importante, ¿verdad? Porque en geometría analítica son muchas cuestiones de análisis
de todas las características que ya nos han dado acerca de la función con la que estemos trabajando. Prácticamente aquí yo ya puedo construir, obviamente, una gráfica, ¿verdad? De esa función. Una gráfica muy general. Si la quiero hacer un poco más específica, recuerden hacer la tablita XY, ¿verdad? Pero esa gráfica en donde está mi vértice, que es 0,2. Quiere decir que son 1, 2, 1, 2, ¿verdad? Entonces me dice que va a estar en X igual a 0, que es en el origen, y Y igual a 2. Entonces va a estar acá. Este es mi punto 0,2. Y a partir de aquí esta gráfica va a abrir hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿verdad? Hacia la izquierda de los negativos, hacia la derecha de los positivos y hacia arriba, ¿sí? Si quiero saber los puntos específicos de cada uno de estos en X y en Y, entonces obviamente uso mi tablita, ¿verdad? Y sustituyo valores que menores de 0 y mayores a 0 en X para poder obtener puntos específicos y tener una gráfica pues más bonita, ¿verdad? Más detallada, ¿sí? Para ver qué tan angosta o qué tan ancha es, ¿verdad? Y que eso va a estar en función, ya dijimos, en el valor del coeficiente de A. Pero en términos generales yo puedo realizar una gráfica así, ¿verdad? Con vértice 0,2 y que abre hacia arriba de esta función f de x igual a 1/2 de x al cuadrado más 2. Sería esta su gráfica general, ¿verdad? Pero como les dije, esto se vuelve sencillo si b es igual a 0. ¿Okay? Ya cuando tenemos que b es diferente de 0, ahí ya no solo va a haber un desplazamiento vertical, que esa es la otra cuestión, ¿verdad? Entonces vean aquí que ha habido desde el punto de origen, esta gráfica se ha desplazado en el eje Y 2 unidades, ¿verdad? Que está en función del valor de C. Ahora bien, la gráfica puede tener un desplazamiento vertical y un desplazamiento horizontal, dependiendo de los valores que tome de B y de C. Entonces ya vimos que C, en este caso, va a provocar el desplazamiento vertical y para el desplazamiento horizontal va a estar un poco en función de B, pero ahí ya hay que hacer una modificación de la función. Entonces, esta función cuadrática tiene una ecuación, que es la ecuación de la parábola, ¿verdad? Es la ecuación, se le llama, ¿dónde lo puse? Entonces les voy a decir, se llama la ecuación estándar de una parábola. Y en base a esa ecuación, nosotros podemos determinar el vértice, ¿verdad? El desplazamiento en X y el desplazamiento en Y de esa parábola. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Por el día de hoy nos quedaríamos hasta acá, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Entonces ya ven que es bien sencillo y con estas características puedo empezar a graficar mis funciones cuadráticas. Y la base de la graficación de una función cuadrática es conocer su vértice, ¿verdad? Que es el punto que indica la simetría hacia la izquierda y hacia la derecha de una función cuadrática. Y en este caso, pues conocer si es cóncava o convexa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Si abre hacia arriba o abre hacia abajo. ¿Sí? Y a partir de eso, con nuestra tablita de valores, pues ya podemos realizar una gráfica más específica o más detallada de cualquier función cuadrática que se nos ponga enfrente. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen dudas. Si no, pues yo lo dejaría hasta aquí.